Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy coordinadora del grupo número 4 y hoy estaremos presentando los neuromoduladores y neurotransmisores. Este grupo está conformado por mi persona, Stephanie Quiroz, Yanibel García, Katioshka Robledo, César Palacio, Derek Díaz, Mayuris González y Tali González. Bueno, empecemos con la definición. ¿Qué es un neurotransmisor? Bueno, un neurotransmisor se define como aquella sustancia química que son liberadas en la sinapsis y tiene como función que es transmitir señal de una neurona a otra, a una célula muscular o glándula, permitiendo la alteración del funcionamiento de la célula blanca por medio de la ocupación de receptores específicos y por la actividad de mecanismos iónicos o metabolismos. Por otro lado, tenemos los neuromoduladores. ¿Qué es un neuromodulador? Bueno, los neuromoduladores se unen a los receptores transsinápticos e inician una cascada de transmisiones de señales que influyen en la respuesta de las células blancas. Una misma molécula puede ser un neurotransmisor si actúa en una sinapsis y neuromodulador si su efecto es extrasináptico. Asimismo, podría ser ionotrópico en una membrana y metabotrópico en otra. A continuación, se estará hablando sobre las características y diferentes funciones sobre los neurotransmisores y neuromoduladores. Ahora le vengo a hablar sobre la transmisión sináptica. La transmisión sináptica es el proceso por lo cual una neurona se comunica con la otra a través de la sinapsis. Cuando una señal eléctrica llega al final de una neurona, se liberan sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Estos cruzan un pequeño espacio y activan a la neurona siguiente. Luego los neurotransmisores se eliminan para que la señal no se repita sin control. Este proceso es esencial para que pensemos, movamos el cuerpo y sintamos emociones. Clasificación de los neurotransmisores. Los neurotransmisores se clasifican en tres grandes categorías. Las pequeñas moléculas transmisoras, los peptoides y los transmisores gaseosos. Las pequeñas moléculas se pueden clasificar en acetilcolina, aminoácidos, aminas diógenas y purinas. Las tres primeras se consideran como neurotransmisor clásico. Se hará una mención especial en este apartado sobre los péptidos, ya que se han encontrado hasta la fecha más de 100 neuropéptidos. Los neuropéptidos hasta cierto punto son muy parecidos a los neurotransmisores clásicos, ya que se encuentran empaquetados en la vesícula sináptica. Su liberación depende del calcio y se une a los receptores específicos de las neuronas diana, pero también comparten diferentes significados. Entre las diferencias más importantes es que los neurotransmisores clásicos son utilizados y empaquetados en la terminal presináptica, mientras que los neuropéptidos son utilizados en el cuerpo celular y después transportados hasta la terminal presináptica. También es importante recalcar que cuando los neuropéptidos son liberados o coliberados junto a otros neurotransmisores, pueden actuar de forma sinérgica o antagónica.
Buenas tardes, voy a hablar sobre los principales neurotransmisores con relevancia clínica. El glutamato es un aminoácido no esencial y es el principal neurotransmisores excitatorios del sistema nervioso. Bueno, algunos neurotépticos con importancias clínicas son las hormonas, los grupos de hormonas, hormona vasopresina. Y también tenemos los no peptídicos, que son los síntesis y almacenamientos. Y los peptídicos, que serían sintetizados con el cuerpo celular. Bueno, también vamos a hablar sobre la ciclovida. Él es el aspartato de la glutamina por transmisión glutamina, que se transforma en glutaminas o en la mitocondria. Los receptores específicos. Existen varios tipos de receptores, que serían el inotrópicos, de canales iónicos, o el kainato, y también son metabotrópicos acoplados y a proteínas. La relevancia clínica. La relevancia clínica es en el receptor fundamental a la potenciación a largo plazo o en el hipocampo por un mecanismo crucial para el aprendizaje. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Díaz Quintero. Estaré hablando sobre las dos partes que me tocó en la investigación. Como primer punto, tenemos la GABA. La GABA es un neurotransmisor que nos permite la excitabilidad neural y participa en un ciclo de sueño y está relacionada con lo neurológico y psiquiátrico. Quiero decir, lo neurológico y psiquiátrico son las cosas que nos pueden llegar a pasar o nos pasan diariamente por no tener un descanso adecuado para nuestro cuerpo. Esto quiere decir que pueden tener ciertas secuelas que no estarían bien en nuestro cuerpo, tales como el insomnio, la epilepsia, el trastorno adictivo, trastorno, entre muchas otras más. La GABA y su ciclo de vida son nuestro ciclo diario que hacemos cada día. Entonces estas cosas nos pueden llegar a afectar si no las hacemos adecuadamente o no adaptamos el cuerpo adecuadamente, y puede afectar en muchas cosas. Como siguiente punto, tenemos la histamina. La histamina es una sustancia que se une a los receptores específicos de la célula y se relaciona con la inflamación y la alergia u otros aspectos. La histamina llega a tener 4 receptores muy importantes, que son el H1, el H2, el H3 y el H4. Un punto extra que quiero aportar es sobre la GABA. Lo dije anteriormente. La GABA llega a tener 2 receptores muy importantes, que son el ionotrópico y el metabotrópico, que estos llegan a abarcar y son de una gran importancia dentro de la GABA. Muchas gracias. La dopamina es un neurotransmisor tipo catecolamina, súper importante en el cerebro y se distribuye en 4 vías principales. La primera es la negroestriada, que va de la sustancia negra al cuerpo estriado y está relacionada con el control de movimientos. Cuando se degenera, aparecen los síntomas de Parkinson como temblores o rigidez. Luego está la mesolímbica, que conecta el mesencéfalo con estructuras como el hipocampo o las amígdalas. Esta vía se asocian con emociones, placeres y adicciones.
Si se altera, pueden causar síntomas psicóticos o estar relacionados con el abuso de drogas. La mesocortical, también parte del mesencéfalo, pero va a la corteza prefrontal, está más ligada a funciones como atención, concentración y pensamientos. Si falla, puede relacionarse con esquizofrenia o TDAH. Por último, está la vía tuberoinfundibular, que va del hipotálamo a la hipófisis y regula la liberación de prolactina. Si tomas medicamentos que bloquean la dopamina, como algunos antipsicóticos, pueden generar efectos como aumento de prolactina, galatorrea o alteraciones sexuales. En cuanto al ciclo de la vida de la dopamina, se forma a partir de la tirosina, que se convierte en L-dopa y luego en dopamina. Esta se almacena en vesículas para que no queden en vesículas y se liberan en el sinapsis y se unen al receptor D1 o D2 para que no queden ahí para siempre. Se inactiva por enzimas como MAO o COMT o se recaptura por el transportador DAT. Todos estos procesos son claves porque si algo falla, pueden aparecer trastornos neurológicos o psiquiátricos. Muchas gracias. Ciclo de la vida de la noradrenalina. La noradrenalina, al ser una catecolamina, es sintetizada, como ya se mencionó, a partir del aminoácido tirosina, en una vía biosintética que consta de 4 pasos: la tirosina, la L-dopa, la dopamina y la noradrenalina. La noradrenalina se sintetiza dentro de la vesícula sinóptica gracias a la acción de la enzima B hidroxilasa, localizada en la superficie de la vesícula aminérgicas, convirtiendo la dopamina en noradrenalina. Los receptores específicos. La noradrenalina usa receptores metabotrópicos acoplados a una proteína G del tipo A1 y 2 y B1, 2 y 3 adrenérgicos. Por lo regular, los receptores AL y BS tienen un efecto estimulante de señalización que ha incrementado la concentración del fosfolipasa o del AMPC, mientras que los receptores A2 suprimen al MPC con la subsecuente señal de inhibición. Las referencias clínicas de este neurotransmisor se ha visto que tiene importancia en los trastornos como la depresión y la esquizofrenia, pues tiene implicaciones en la regulación del ánimo y de los patrones del sueño. También está implicado en la respuesta de la lucha y del miedo. La serotonina. Receptores específicos. Existen al menos 14 receptores de serotonina agrupados en 7 familias, según su mecanismo de señalización. Los principales subtipos son 5-HT1, 5-HT2 y 5-HT3. Los receptores 5-HT1 y 5-HT2 están acoplados a proteína G, que se encuentra en el sistema nervioso central, mientras que el 5-H3 es un canal iónico similar al receptor de GABA, presente en los nervios etéricos. Relevancia clínica. En el sistema nervioso central, la serotonina regula el sistema de estado de comportamiento, el ciclo sueño-vigial, la temperatura y el apetito. También está relacionado con la memoria y la cognición. Su papel clínico más importante está en los trastornos psicológicos y psiquiátricos.
Hola, mi nombre es César Palacios y yo le vengo a hablar sobre la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor de bajo peso molecular que se produce a partir de la colina y acetil-CoA, gracias a una enzima llamada acetiltransferasa. El sistema nervioso no puede producir colina por sí mismo, sino que la obtiene a través de la sangre. Este neurotransmisor es muy importante porque la usan todas las células motoras de la médula espinal para enviar señales a los músculos. La serotonina actúa en el sistema nervioso, regulando el ánimo, el sueño, apetito y memoria. Tiene varios receptores como funciones específicos, siendo clave en trastornos psicológicos y psiquiátricos. En conclusión, los neurotransmisores son sustancias usadas en las neuronas para comunicarse con otras y con los tejidos sobre los que actúa, denominados tejidos diana o tejidos blandos, o el proceso de transición sináptica. Los neurotransmisores son sintetizados y liberados en la transición neuronal a nivel de la hendidura sináptica. Luego de liberar los neurotransmisores, se liberan las proteínas receptoras de la membrana de la célula del tejido diana. El tejido diana puede entonces excitarse y inhibirse o movimientos fundamentales. En el